Invitamos a nuestros estudios a Ivonne Tesio, que es integrante del Tribunal de Cuentas de Río Cuarto. Todo esto en el contexto del primer año de gestión de esta municipalidad. Estamos haciendo un recorrido por todos los ámbitos de esta gestión, todos los poderes. Ya pasamos por el poder legislativo, también estuvimos hablando con el intendente. Bueno, ahora este tribunal que tiene la responsabilidad del control de que se ejerza toda la tarea administrativa con orden, con transparencia, respetando todas las normativas. Una responsabilidad de mucha exigencia que sin lugar a dudas les exige a ellos hacerlo con una absoluta responsabilidad porque están cuidando los intereses de todos los riocuartenses. Y bueno, gracias por la invitación. Has hecho mucho ruido estos últimos días con declaraciones y con posicionamientos políticos que tienen que ver con la gestión. Por eso te invitamos y queremos conocer por dónde va esa mirada que vos tenés. Sí, por ahí puedo ser disruptivo en la forma de plantear las cosas, pero bueno, yo trato de que se interprete y que llegue al común del ciudadano, un lenguaje claro y frontal y a la cara, de decir las cosas como son. Ese es mi estilo. De cuando yo era docente lo ejercí y me iba muy bien con mis alumnos y bueno, la verdad que lo trato de respetar. Le contamos a la gente que nos está viendo en Río Cuarto, pero en todo el territorio, que esta ciudad, la capital alterna, tiene 4 tribunos de cuentas, 2 por el oficialismo y los otros 2 representan a distintas fuerzas políticas. La fuerza política que representa Ivonne es la que estuvo encabezada en el proceso electoral oportunamente por Adriana Nazario y en este sentido, en esa alianza, fue que consolidaste esa representación. Digo para que los que nos ven en el territorio lo sepan. Tal cual como lo explicaste. Bueno, y en este sentido, ¿qué has visto, qué has observado, qué conclusión sacás de todo lo que ha representado este primer año de gestión del equipo de Rivas? Mira, yo soy muy crítico de la gestión de Rivas, sobre todo de la parte institucional, de cómo transmite su política de gobierno y cómo la ejecuta. En la ejecución no tiene diálogo con la oposición, no tiene, si bien hay algo de diálogo dentro del Consejo Deliberante, por ejemplo con nosotros, con los tribunos de cuentas, ni siquiera somos representativos y no se habla directamente con nosotros. La última vez que hablé con él fue en diciembre por unas cuestiones de inseguridad y prácticamente no sentimos un ninguneo de su parte. Es un gobierno para nosotros sin rumbo, donde dice que va a hacer una cosa y hace totalmente lo contrario. Y a ver, te doy la prueba. Cuando habló que iba a terminar con la inseguridad en la campaña, después tuvimos un verano récord en cantidad de delitos, dijo que iba a bajar los impuestos, de hecho lo anunció en diciembre y después cuando fuimos a pagar las facturas en enero nos dimos cuenta que había aumentado del 120 para arriba en muchas cosas, inclusive la hemos. Después habla de poner una maternidad en funcionamiento, una maternidad sin partos, una contradicción en su discurso. Y últimamente el ejemplo más claro fue cuando dijo que no le iba a dar subsidio al SAP y a la semana termina dándole un subsidio de 160 millones de pesos, 150. Me parece que es un gobierno que anuncia una cosa y después termina yendo para otro lado. Y después mucho descontento con la ciudadanía. Hoy Río Cuarto está emparchada, parece un pantalón vintage. Si vos te fijas, todas las calles tienen esos parches mal hechos. Hay mucho enojo de la sociedad con respecto a la figura del intendente. Y un intendente que llega al gobierno con una legitimidad muy baja porque lo termina votando 1 de cada 4 riocuartenses. En ese problema de legitimidad de origen no supo construir, no creo que cambie su rumbo porque es alguien que se maneja con sus propios parámetros. Y en esa cuestión de legitimidad hace que muchas de las actividades que él haga sean mal vistas. Por ejemplo, el cambio que hace en el centro con respecto a las macetas, que le valió el apodo de muchos de macetita de Rivas, termina siendo algo estéticamente superior a lo que había, pero incómodo para el comerciante que vive en esa cuadra o para el habitual transeúnte de esa. ¿Por qué? Porque los camiones de descarga no pueden dejar las cosas, porque les ponen multas si lo hacen fuera de los horarios, pero tienen que trabajar fuera de los horarios que ellos trabajan, y porque la gente no tiene por dónde pasar. Entonces es como una improvisación permanente cuando había propuestas de gobierno, porque venía de una conducción de 8 años y mucho de su equipo venía. Bueno, él está cometiendo yerros funcionales a la diaria de la ciudad. Y eso estresa, genera antipatía y sumale su vacío de legitimidad,
le genera muchos problemas. Y no es una persona que sea convocante al diálogo, que sea disruptivo en el sentido de decir encabezar una lucha que convenza a la ciudadanía. Bueno, esos problemas han sido fundamentales en su primer año de gestión. Por el bien de la ciudad espero que cambie el rumbo, que haga los cambios de gabinete que sean necesarios. Hoy cuando vos analizás las cuentas y las notas que llegan al Tribunal de Cuentas, la palabra desequilibrio financiero momentáneo es permanente. A ver, hay atraso con Cotreco, hay atraso con proveedores, ya se emitieron letras 2 veces. Si ves el diario editorial del domingo, ya analiza que la deuda es baja. ¿Qué te están diciendo? La deuda es baja, toma más deuda porque hay déficit, necesita alimentarse por algo y sumale en un periodo eleccionario donde va a tener que mostrar cosas. Cuando hablas de deuda y de ordenamiento, que creo que es un poco sobre lo que ustedes se sienten y basan el análisis de lo que es la gestión, a mitad del año pasado se hablaba de un superávit. Superávit, sí. Y esto mutó. Uno entiende que el gobierno nacional tiene un fuerte impacto en todo esto que tiene que ver con la realidad de las economías provinciales y municipales. A la realidad del impacto negativo de las decisiones de este desgobierno nacional es mi calificación, no tengo por qué hacer parte a vos. ¿Crees que eso les ha impactado de manera concreta o también hay algún tipo de déficit en cuanto al desarrollo de la cosa pública que está haciendo de Ríos? Son las dos cosas. Una, primero, el grifo que se cerró del gobierno nacional, donde no entra un peso. Cada peso que se va de Río Cuarto a la nación no vuelve. De cada 10 pesos que va de Río Cuarto a la provincia vuelven solo 6. O sea, ahí ya tenemos un desbalance en la caja provincial y en la caja nacional. El Banco Nación en juicio con la municipalidad porque no quiere pagar más comercio e industria y a eso se suman otras actividades. Y también vamos a cuando había superávit, cuando se marca el superávit en plena campaña política, donde había una elección en juego y donde teníamos un análisis sobre los 3 primeros meses de gobierno, donde siempre va a haber superávit porque es donde se cobra el cedulón completo, como es el diagrama de la municipalidad. Enero y febrero tenés pico de recaudación y después entra a caer hasta diciembre, por los incentivos, etc. Bueno, esas fueron las radiografías. Y después a eso sumale que hay superpoblación de funcionarios. Hoy si vos entras en la página web de la municipalidad, no tenés claro cuáles son los subsecretarios, coordinadores, cuántos empleos tenés de planta permanente, cuántos contratados políticos, cuántos hay de cooperativa. Los otros días se hizo el cambio de cooperativa a locación de servicio con el tema de seguridad, donde pasaron todos a ser locadores de servicio. Pero eso lo podemos ver nosotros de adentro. Cualquier ciudadano de a pie que quiera ver información real de la municipalidad no la tiene. Cuando antes sí la tenía. ¿No hay transparencia en la hora de la información? Muy poca transparencia. Podés ver algunas cuestiones de deuda mínimas, pero hay más información en los medios que dentro de los portales web. Vos antes entrabas al portal web de economía y tenías toda la información, toda la data estaba ahí. Hoy hay muy poco. Tenés los secretarios, hay punto. Se cortó la información. No da con los estándares internacionales de transparencia. En este sentido, bueno, se había avanzado y se había hecho una inversión, por lo menos desde la logística, muy fuerte. Tendríamos que revisar y que chequear eso para ver hasta qué punto se ha modificado esa realidad y por qué, si tiene alguna explicación o es una decisión política. Cuando hubo el cambio de gobierno no se priorizó eso. Sí, o sea, cuando vos analizás la apertura del gobierno, ¿dónde está focalizada? En el presupuesto participativo, que es exitoso. Es tan exitoso que hubo más gente que votó en el presupuesto participativo en comparación a las elecciones. Vos fíjate que el presupuesto participativo votaron 22.000 personas y de arriba lo votaron 27. O sea, hubo un movimiento genuino en esa base. Pero la participación ciudadana no es solamente el ir a elegir algo, sino también el interés por la cosa pública. La cosa pública se representa en los números y en visualizar todos los actos de gobierno. Hoy se visualiza solamente lo que tiene a favor. De hecho, si vos analizás la pauta publicitaria, hoy hay más gasto entregado en no solo visibilizar el gobierno, sino en visibilizar la oposición, que realmente los actos de gobierno. Vamos a hacer un análisis, por ejemplo, cuando uno ve las publicidades que salen en los canales oficiales. Muestra más funcionarios
¿Qué política de gobierno? Y te dejo una perlita. Ya está ejecutada, ya entró toda la pauta publicitaria este año. 47 millones de pesos van a ir gastados a publicidad de la vía pública, los grandes carteles. ¿Por qué hacen eso? Porque hay elecciones. No van a mostrar actos de gobierno, van a mostrar caras. Yo el año pasado le hice una denuncia penal al anterior intendente por utilizar la publicidad oficial en la vía pública para posicionar a su candidato a intendente. Ahora van a volver a hacer lo mismo. O sea, se ha perdido tanto la lógica de la institucionalidad, el respeto a la democracia y el respeto a los componentes que integran la democracia, que ya piensan que pueden hacer lo que quieran. Sobre todo en épocas en las que nosotros todos hacemos la apuesta a lo tecnológico, ¿no? Cuando armamos todas nuestras empresas de comunicación vinculadas con eso, con la masificación del mensaje, pero además con ese formato. La cartelería de la vía pública habitualmente tiene como objetivo emparentarse más con lo político partidario que con el tema de la comunicación institucional. Sí, mira, la ley de ética pública con respecto a los medios de comunicación, hoy Recuerto no tiene plan de gobierno, ¿eh? Es simplemente contratar pauta. Después ven qué hacen. Pero la ley de ética pública es clara con eso. Se debe promocionar los actos de gobierno, no las personas que llevan adelante esos actos. Y sin embargo, basta ver las fotos que salen en los medios gráficos o en los de canales de... Te voy a dar un ejemplo. Canal 13, cuando vos ves las publicidades que salen ante el noticiero, es la cara en primer plano del funcionario y del intendente. Y no en sí explicando cuál es la política. Si vos vas a ver, por ejemplo, lo que es la política de seguridad ciudadana, ¿no? La Guardia Local. El número de la Guardia Local no es tan conocida, y sí sus funcionarios. Cuando tendría que ser lo más importante el proyecto, no quien lo lleva adelante. Bueno, esos son vicios que son reiterativos en un primer año de gestión, donde si yo fuera docente los mando a rendir a marzo. En la armonía son 4 ustedes los integrantes del Tribunal de Cuentas. Digo, es muy fácil el ámbito, además hasta la infraestructura hace sí, que son 4 oficinas pegadas. Cercanía y ¿qué nivel de convivencia tienen? No, me es imagino excelente. que los integrantes tanto del oficialismo como ustedes de la oposición, vos, Carlos Ordóñez, que son los referentes de la oposición, son hombres de diálogo y de largo recorrido en la política, Sí. ¿no? Entonces, me da la sensación que ahí debe haber un microclima de trabajo que puede ser interesante, muy bueno. ¿no? Y de hecho, el presidente Marcelo Guerrero, el secretario administrativo histórico del Tribunal de Cuentas, una persona ejemplar, un profesional ejemplar. Y tenemos muy buen vínculo. Ordóñez, Lederos y Guerro, y siempre tratamos los temas. Te doy un ejemplo. Esta mañana había una discusión sobre un plan de bacheo, como se había llevado adelante. Ordóñez había hecho una observación sobre uno de los planes, lo tomó Lederos, a las 2 horas estaba la respuesta del secretario. No, en eso el tribunal trata de hacerlo mejor para la ciudad, no es que trata de hacer su parte política, cumple bien su función de contralor, de antes que se ejecute el gasto, ¿no? Eso es ejemplar cómo está trabajando este tribunal, muy distinto a lo que era el tribunal anterior. Bueno, en este sentido, la conclusión que haces tiene que ver con una mirada, independientemente de las diferencias, independientemente de los proyectos y los objetivos, se puede decir que lo tomas como un hecho con buenos ojos, el hecho de encontrar coincidencias y buen diálogo, independientemente que a la hora de levantar la mano y apoyar o no apoyar, Sí. haya disidencias. Hay buen diálogo dentro del Tribunal de Cuentas, no así con el secretario de gobierno o con el intendente. De hecho, hoy el secretario de gobierno no es una persona en la que uno puede confiar su palabra, porque un día te dice una cosa y después te dice no pude. El secretario de gobierno está para para realizar los acuerdos necesarios para el bienestar político de la ciudad. Entonces, y el intendente también, el intendente te dice una cosa, después te dice otra. No, de hecho, las reuniones que él venimos teniendo en los primeros meses de gobierno ya después no se hicieron más porque no había credibilidad con el diálogo con él. Sí, con algunos concejales, con algunos tribunos se puede establecer el diálogo, igual que con algunos secretarios, pero no en sí con la gestión.
¿Algo que quieras agregar antes de que yo me vaya a lo político? Porque además ustedes están encarando... Me parece que hemos hablado de todo el año de Que no te quede nada en el tintero con Sí. respecto a la función pública, Sí, que sí. es lo que me interesa. No, eso creo que hablamos de todo. Después seguramente saldrán más temas, pero también habrá posibilidad de hacer más notas. Siempre a disposición. Sí. Nuestro invitado, además, tiene una militancia política, es el presidente del Partido País en Córdoba. Esto quiere decir que tiene una representación político-partidaria muy fuerte. El Partido País es uno de los partidos que sostiene criterios y una mirada respecto de la construcción política, algo que, independientemente que sea un partido chico, quizá a veces hasta hacen mucho más ruido que los partidos grandes que tienen algunas puertas cerradas, ¿no? Sí, nosotros tenemos la libertad para elegir nuestros propios candidatos. Muchos de los candidatos que se van a ver en esta elección son digitados en Buenos Aires, donde van a hacer acuerdos. Bueno, Santa Fe te toca a vos, Córdoba te toca a vos. Bueno, nosotros en el 2017 fue la última elección que fuimos solos, que me tocó ser candidato. Fue una experiencia muy linda. Nosotros 2019 en adelante fuimos con Hacemos por Córdoba, en ese momento era Unión por Córdoba, después Hacemos Unido por Córdoba, y ahora el cordobesismo. Bueno, no fuimos convocados en la última elección, había acuerdos, no se cumplieron, eso generó cierto malestar hacia dentro del partido. Nuestro partido tiene elecciones permanentes para elegir sus autoridades, yo hace 2 años que soy presidente. Y bueno, en definitiva, todas las líneas internas que tiene el partido, nosotros tenemos 13.000 afiliados en toda la provincia. Tenemos desarrollo territorial en 24 de los 26 departamentos. Llegamos a la conclusión de que teníamos que iniciar nuestro camino en solitario si teníamos vocación de servicio y vocación de poder, que es lo que tenemos. Si nosotros queremos crecer, tenemos que aprender a transitar el camino solo, y construir alianzas, de hecho que se van a construir, pero en un plano de igualdad y de diálogo. Bueno, ese camino lo iniciamos a principio de año, fuimos hablando con muchos intendentes, dirigentes sociales, empresarios, y cuando surgió la posibilidad de mostrar a Edgar Bruno, que era un intendente que tenía 13 frentes de obras abiertos con gestión propia, que tenía 2.000 millones de pesos en el banco en plazo fijo, con ahorros propios, y que tiene una gran capacidad de oratoria y de llegar a la gente. Ese carisma que tiene Bruno es muy superior a la media de los intendentes que hay en Córdoba. Nos parecía un candidatazo, excelente. Bueno, lo hablamos con él la primera vez, el medio como que lo miró, le gustó la idea, pero no tomó su definición. Fue avanzando el tiempo, a medida que nosotros fuimos avanzando, tanto en el Consejo del Partido como en el Congreso, la voz de él ya sonaba con más fuerza, y de hecho en junio el Congreso Provincial del Partido me da la autorización para ofrecerle a Edgar que sea candidato nuestro. Así que bueno, se lo ofrecimos, él aceptó gustoso, le encantó la propuesta porque a él le gusta, le encanta hacer campaña, le encanta estar cerca del vecino. Y vamos a hacer una campaña austera y desde el interior de la provincia de Córdoba. Nosotros hemos tomado una definición de poner todos candidatos del interior de Córdoba. Entonces, me parece que vamos a hacer una elección bastante digna. Cuando hablamos de Edgar Bruno, ustedes ya saben, los que siguen a Multimedia La Ribera, estamos hablando del intendente de Canals, ha estado en nuestros estudios, nos ha estado compartiendo aspectos vinculados con esta postulación, pero también nosotros hemos visitado la localidad infinidad de veces y sabemos de qué se trata, todos los frentes de obra y de qué manera se ha administrado esa municipalidad y cómo ha crecido y cómo esa localidad en el departamento Unión es una de la mayor proyección territorial, y además cuando hace referencia Ivonne Telcio a que esa gestión municipal tiene 2.000 millones de pesos en el banco en plazo fijo, no quiere decir que los tiene para especulación. Es que han generado el ahorro precisamente de manera inteligente y austera para poder desarrollar todos los frentes de obra que se están llevando adelante. Decimos esto porque parece que en otras épocas, en otros tiempos, algunos intendentes tenían la plata guardada o en la caja fuerte o en el plazo fijo y era un mérito, pero no se avanzaba en ninguna obra y no se hacía ninguna transformación de esas localidades. Para que quede claro y para que ustedes puedan entenderlo. ¿Van a ir con candidato propio? ¿Van a hacer alianzas? ¿Esperan? ¿Hay la posibilidad de alguna acción nueva? Hay una posibilidad de alianza porque hay 2 o 3 partidos que han llamado a último momento, pero la visión del Congreso, que se reunió el sábado,
era ya ir a la elección y ya preparamos todos los actos administrativos para presentar en la Justicia Electoral Federal. Hicimos las presentaciones que solicitaban y bueno, queda una semana y media de definición. Cuando abre el periodo de presentación de alianzas, vamos a ser uno de los primeros en presentarnos. Y bueno, vamos a iniciar este camino de 2 meses y días en donde tenemos que recorrer toda la provincia, que ya lo venimos haciendo porque yo me vengo haciendo reuniones permanentes desde enero, visitando localidades, intendentes, empresarios. Por ahí agarro una localidad, visito 2 o 3 vecinos, tomo lo que me dicen, voy anotando, sigo la otra. Tenemos 400 localidades para visitar. Y bueno, vamos a armar un equipo de trabajo interesante, está todo el partido motivado y bueno, y pues, el candidato que tenemos está más motivado que todos nosotros juntos, así que vamos a hacer una muy buena campaña.